En primer lugar, agradecer al centro el que me haya invitado y aunque se ha ido especialmente Alberto por el interés que ha tenido en que viniese, ¿vale? Aunque le he dicho, vamos a hablar un poquito de divulgación científica, pero desde un punto de vista un poco distinto, le voy a contar una historia personal. Y aunque lo ha dicho muy por encima, y la gente normalmente habla del currículum divulgador, todo lo que ha comentado, pero yo quiero dejar una cosa clara, y siempre lo hago, y me gusta hacerlo, ¿vale? Yo me dedico a esto. Yo soy investigador de la Universidad de Murcia, yo trabajo en uno de los 15 grupos de excelencia de la región, el grupo es de bioquímica y biotecnología enzimática, y la línea en la que trabajo es de encapsulación molecular. Y aparte, doy clases en los grados de biotecnología, de biología, de bioquímica, de tecnología de alimentos, etc. Y lo digo por presentarme y aparte por incidir en eso, ¿vale? Que lo que van a ver ustedes es una parte de lo que hago, que es la divulgación, pero realmente yo soy científico y soy docente y a eso me dedico mucha parte de mi tiempo. Pero sí que es verdad, como ha comentado Alberto, que en el año 2011, no es casualidad el año, la fecha, abrí el blog Ciencia en el año 2011, meses después de sacar la titularidad en la universidad, ¿vale? Y eso también tiene un porqué. Ahora les comentaré algo. Y desde entonces, pues sí, pues me dedico, entre otras cosas, además a mi investigación y a la docencia, que es la misma de todos los profesores de la universidad. Yo sé que no tengo traducción, que me gusta decirlo, ¿no? Para que quede claro. Pues en las redes sociales, soy colaborador de la cadena SER, de La Verdad, fui de televisión, ahora de Movistar, y llevo ya un tiempo como coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Bien, divulgar la ciencia en la universidad no es sencillo, por lo menos en mi centro y en la mayoría de los centros, ¿de acuerdo? No es una cosa fácil. No es una cosa fácil, ¿por qué? Pues, en primer lugar, porque hay que dejarlo claro. La comunidad científica, la comunidad universitaria, la que yo conozco en mi universidad, ojo, y la de toda España. Afortunadamente tengo la suerte de conocer, este año he dado 96 conferencias, y conozco bien las universidades españolas, y no está bien visto, no está por toda la comunidad universitaria, la comunidad científica, el tema de la divulgación de la ciencia, ¿vale? Desgraciadamente. Afortunadamente cada vez hay más gente que confía en ella y cada vez más gente que la ve de otra forma, pero tradicionalmente se ha hablado de banalizar la ciencia, de tal, bueno, no pasa nada. Y por otra parte porque además es lógico porque a día de hoy el currículum de comunicador o de divulgador de la ciencia no tiene ningún peso en la ANECA. Yo se lo comentaba a Alberto, por eso le he dicho, el blog lo saqué en 2011, justo después de la titularidad, porque además es normal, y no se le puede criticar a los investigadores que dicen, bueno, es que si a mí lo que me vale es los papers, los proyectos, los contratos, las patentes, y no me vale la comunicación hasta que no tenga las habichuelas aseguradas, pues es normal. Ahora también les digo que desde el año pasado la conferencia de rectores de las universidades españolas lo que hicieron fue crear por primera vez el grupo de divulgación científica. Igual que existe el grupo de contratación, el grupo de patentes, de internacionalización, pero ya se ha creado el grupo de divulgación. Y en ese grupo de divulgación yo formo parte de la Junta Permanente. Y lo primero que nos ha encargado la CRUE, la Conferencia de Rectores, es que se haga un baremo de las actividades de divulgación para aportarlo al currículum de un profesional universitario para que luego la ANECA lo tenga en cuenta. Y ya la cosa está cambiando, ¿vale? Cuando la conferencia de rectores ya te encarga eso y con la ANECA ya estamos hablando, ya está cambiando y eso es bueno. Por eso digo que, aunque no es fácil divulgar la ciencia en la universidad, sí que es verdad que tanto los profesionales universitarios y de centros de investigación no universitarios y la ANECA ya está cambiando el sistema. Pero entonces, ¿por qué me dedico muchísimo a la comunicación científica y a la divulgación de la ciencia si profesionalmente no te vale todavía mucho para el currículum y si además tienes personas alrededor que critican el tema de la comunicación? Pues por muchas razones, La consecuencia de todo eso es que me lo paso bien, ¿vale? Yo me lo paso bien divulgando la ciencia, muy bien, ¿vale? Me lo paso bien en televisión, con Alberto, a la hora de escribir libros, me lo paso bien dando conferencias y por supuesto me lo paso bien escribiendo en el blog, que es lo que más me gusta cuidar porque todo empezó ahí. Pero estos son consecuencias. Son consecuencias de lo que hago, de que me lo paso bien. Pero ¿cuáles son las razones para hacerlo? Pues mira, no pienso
en contra de lo que antes lo comentábamos en el café, en contra de lo que piensa muchísima gente, o se dice muchísima gente que se dedica al mundo de la divulgación. No estoy de acuerdo cuando se dice que un investigador todos los investigadores estamos obligados a divulgar la ciencia, pues yo no estoy de acuerdo en eso, ¿vale? Yo creo que los investigadores lo que están obligados es a investigar, ¿vale? Y en el caso de la universidad, a la docencia y a la investigación. Esa es la verdadera obligación, ¿vale? Yo no me siento obligado a comunicar la ciencia individualmente. Ahora bien, los que sí que están obligados es la institución. La institución debe crear los canales adecuados para divulgar la ciencia. No que a nivel individual yo me siento obligado. Entonces sí que creo que mi universidad y sí que creo que todos los centros de investigación están obligados. Obligados por varias razones. Obligados porque es un poco contraproducente, o contradictorio, pues ver encabezando manifestaciones en contra de los recortes que sufrimos todos en ciencia, manifestaciones ante la sociedad para que nos apoye, pues a gente que luego dice que no tienen tiempo para divulgar la ciencia y que es una tontería. Pues mira, si tú no tienes tiempo para contarle lo que estás haciendo al público, pues luego no puedes ir al público a decirle que te apoye y te dé firmas para lo que tú estás haciendo. Si realmente no tienes ni idea porque tú no has tenido tiempo para contárselo, pues ahora no se lo puedes exigir. Y esos casos ya hay así de gente que lo ha dicho públicamente en el periódico: oye, si no me lo contáis, luego no vengáis a apoyarme. Porque no olvidemos que en mi departamento, ya he dicho un departamento fuerte, el 100% de los proyectos actuales que tenemos de investigación son de financiación pública. Y son de financiación pública, la institución como tal tiene que rendir cuentas de en qué se gastan los impuestos de los españoles, para qué sirven, para qué no sirven las investigaciones, porque es el dinero suyo. Porque estamos obligados, la institución por ley, y que quede claro. Hay un artículo, que es el artículo 38 de la Ley de la Ciencia, que obliga a las instituciones a tener los canales necesarios para comunicar la ciencia a la sociedad. Y eso lo pone la ley. La gente habla, no la ley de la ciencia, hombre, ya no está nueva. Pero sí que es verdad que lo pone. Y esto es lo que a mí más me mueve para un tipo de divulgación que hago con la cuenta del libro y de las denuncias sociales, de la anticiencia y de la pseudociencia. Soy de los que piensan que realmente la comunicación científica, la divulgación científica ayuda a crear una sociedad más libre. Más libre en cuanto a ¿qué? En cuanto a toma de decisiones, ¿vale? Yo entiendo la libertad como tomar decisiones con conocimiento de causa. Y una sociedad culta y una sociedad preparada sí que es una sociedad que es libre a la hora de la toma de esas decisiones con conocimiento de causa y no basándose en mitos, en fraudes, en el pensamiento mágico, en el ilusionismo, etcétera, etcétera. Las sociedades formadas, las sociedades cultamente cualificadas son las que son libres para tomar decisiones que nos lleven, entre otras cosas, a elegir a los representantes que creamos más adecuados para llevarnos al sitio que nos merecemos, pero basándose en el rigor y no en otras cosas. Bien, por eso esta semana, y lo he querido meter para la conferencia de hoy, esta semana había una controversia muy grande en Murcia. ¿Por qué? Pues porque una persona que que no la conozco, pues iba a dar una conferencia en la Universidad de Murcia. En este caso quiero dejarlo claro porque ocurre en todos sitios, ¿vale? Una conferencia. Entonces me llamaron la atención, yo no lo sabía. Y como responsable de la unidad de cultura científica me avisaron de que esto iba a ocurrir, averigüé de qué estábamos hablando, vi conferencias de este señor en otros sitios, y los centros de investigación en las universidades no son sitios donde el pensamiento mágico quepa, ¿vale? Nosotros no podemos ceder nuestro púlpito a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos avalando y le estamos dando un sello. Eso no podemos hacerlo. Efectivamente, tenía que haber unos filtros anteriores antes de meter a cualquier persona, sí, pero es complicado lo de los filtros, ¿vale? Tal como está, pero al menos lo que sí debe haber es una forma de reaccionar ante eso, ¿no? Personas que dicen que estamos aducidos no entran dentro creo que no debe la universidad ni los centros dejarle el púlpito. Personas que dicen que hay hombres de la luz iluminados entre nosotros tampoco deben hablar en las universidades. Y eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ni con la censura, ni con nada por el estilo. ¿Qué ocurre? Pues que como coordinador de la Unidad de Cultura Científica me negué a esto. La Universidad Politécnica de Cartagena luego hizo exactamente lo mismo porque estaba otra charla preparada. No se pueden imaginar ustedes, no
se pueden imaginar la cantidad de amenazas, insultos y críticas que ha recibido uno, o sea, yo, por impedir este tipo de conferencias en centros como este, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Y cuando digo lo de la sociedad culta y la sociedad preparada, no es porque lo diga yo, que diga que la sociedad es inculta o que no, no. Aquí están clarísimos los datos de la FECID, los datos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, donde dice que un alto porcentaje de los españoles no están interesados por la ciencia, que no lo están interesados, pero que un alto porcentaje de ese porcentaje es porque no la entienden, porque no se les explica bien y porque ellos, como nadie se lo explica, pues no están nada interesados. Eso es importante, conocer estos datos. Es importante conocer estos datos y aquí está la clave de otra de mis facetas de divulgador. Porque, no sé por qué no se ve eso, pero bueno. Pero, voy a hacer una pregunta, que es la primera vez que la hago. Me preguntaron mucho, y hace poco tuve, hace unos meses un debate donde estaba la Secretaría de Estado, donde estaban otras personas, y se habló mucho del tema del famoso Ministerio de Ciencia. De si debía haber un Ministerio de Ciencia, o no un Ministerio de Ciencia. Bien, entonces, mi opinión fue, y la quiero dejar hoy clara, que es por lo que va esta diapositiva y la siguiente. Mi opinión es, al margen de que no considero imprescindible un Ministerio de Ciencia, no lo considero imprescindible, con una Secretaría de Estado fuerte estaría, pero sí lo considero necesario. Lo considero necesario por dos cosas. Uno, por el poder de ejecución, y otro, por la imagen que se le manda a la sociedad de la importancia de la ciencia. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que por eso se habla de esto. ¿Realmente ustedes creen que hay es decir, solamente se pondrá un Ministerio de Ciencia o algo similar cuando hay una presión social para que eso ocurra? ¿Creen de verdad que hay una presión social de la sociedad española para que la ciencia se coloque en primera orden? De verdad, no nosotros, sino ahí fuera hay una presión por eso. Yo sinceramente creo que no. Y yo sinceramente creo que no por esto, porque creo que una de las labores de la comunicación de la ciencia es demostrar a las personas la importancia de la ciencia en sus vidas, en su calidad de vida. Y la gente no está concienciada de que la calidad de vida que tenemos, que los fármacos que utilizamos, que los alimentos que comemos, que nuestra ropa, que los dispositivos móviles, que todo eso es gracias al progreso científico. Y entre nosotros puede decir, claro, eso es evidente. No, pues ahí fuera no es tan evidente. Y cuando la gente interiorice eso de verdad, y cuando la gente lo entienda de verdad, será cuando diga, ojo, estas cosas, es que si no me están afectando a mí, esto ya no va a ir gente de un instituto o una universidad que está trabajando, es que me afecta a mí personalmente. Y no solamente en estas cosas, sino en cosas como esta. ¿A qué me refiero? A que si te pones a pensarlo y a preguntarlo, bueno, sí, la gente puede saber y tiene idea de que la ciencia está detrás de los fármacos, de los alimentos, etc. Pero también tiene que saber que detrás de sus hobbies diarios, de sus aficiones, que la ciencia está en el sitio que menos te lo esperas. Que la ciencia está en la restauración de los pasos que la gente saca en las procesiones, y ahí está. Que lo contaba un francés, el viernes publicó un artículo de la ciencia, desde el famosísimo gol de Iniesta, desde que coge el balón hasta el final. De la embestida de un toro de Lidia o de un pastel de carne. ¿Y por qué hay que hablar de estas cosas? Hay que hablar de estas cosas para lo que le he dicho antes, para concienciar a la sociedad de eso. Y una vez que estén concienciados de la importancia es cuando van a hacer realmente la presión de la que hablamos. Si no, vamos a olvidarnos. Pero les voy a decir una cosa. El otro día me preguntaron en clase esto. En clase me preguntaron, en biotecnología, y dice, yo soy químico, ¿vale? Yo soy químico, bioquímico, pero químico de formación, y después ya me especialicé en bioquímica, ¿vale? Y siempre voy a la ley de la química. Primero me preguntaron, ¿y cuál es la ciencia para usted más importante? Y le voy a contar una historia, ¿vale? Le voy a contar una historia. Una historia que además va a servir, y esta es la moraleja al final que quiero que quede, es para... ¿De qué le puede servir la divulgación científica a un investigador? Más allá del acto, entre comillas, generoso del que se habla siempre, no me gusta la palabra generoso, pero es lo que se dice, de llevar la ciencia a la sociedad. ¿A mí de qué me puede servir? Normalmente estamos muy liados, muy ocupados, llevamos mil cosas, ya le he dicho que no lo considero una obligación, pero puedo ganar yo algo de eso, a nivel individual, de forma egoísta. Bien, este señor sabemos quién es, o muchos saben quién es, uno de los mejores, a mí no me gusta hablar del mejor, pero divulgadores de la historia, de Carl Sagan, que decía esto. Decía, una de sus frases famosas es que el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es susceptible, es totalmente indiferente. Es decir, que nosotros al universo le importamos un pimiento, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que ahí fuera, como ustedes bien saben, y hoy quiero hablar de esto, hay muchísimos procesos que ocurren que tienen su porqué, independientemente del uso que nosotros hagamos de eso. En el universo ocurren muchas cosas que tienen una razón de ser. A nosotros no nos gustará, pero al universo le da exactamente igual. Entonces, voy a intentar mezclar aquí un poco mi labor de comunicador científico con mi labor investigadora, ¿vale? Con la moraleja final de, oye, ¿esto merece la pena o no merece la pena la comunicación científica para un investigador? Y nosotros trabajamos en esto. Imagínense, por decirlo de alguna forma, que esto es un ring de boxeo, ¿vale? Y un ring de boxeo donde aquí, en un lado, hay lactobacilos y en el otro lado hay otro microorganismo como puede ser Streptococcus. Y los dos, lactobacilos y Streptococcus, están luchando por sobrevivir y necesitan una fuente de energía. Y la fuente de energía se la da el almidón, presente como por ahí en una patata o en otra fuente de almidón, pero esa es su fuente de energía. Están los dos luchando por ella. Quien gana, sobrevive. Quien no, pierde. Entonces, en un lado del hipotético ring están los lactobacilos. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen ellos con nuestra ayuda? Ellos excretan distintas enzimas al medio de reacción. Amilasa, isoamilasa, pulalanasas, etc. Excretan las enzimas. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas cortan el almidón y lo cortan en unidades pequeñas, en dextrinas. Luego tienen una proteína de transporte de dextrina, se lo mete dentro y esa es su forma de alimentarse. Bien. Y en el otro lado está este es Thermococcus. Y Thermococcus no utiliza un sistema enzimático como este. Utiliza una sola enzima. Una sola enzima que se llama ciclodextrin glucosiltransferasa, que corta el almidón, pero no lo corta en dextrinas pequeñitas, sino que hace un ciclo. Esas dextrinas, en vez de ser lineales, así, unidades pequeñitas, forman un ciclo. Este ciclo se llama ciclodextrina. Esa molécula se llama ciclodextrina, con la que llevo trabajando desde el año 93. Y prácticamente no trabajo en otra, o sea que ya es una relación intensa, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí Streptococcus tiene su sistema, la proteína de transporte para meter ciclodextrina aquí, y se la come. Y adentro la distribuyen, la cortan dextrinas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí Streptococcus es mucho más rápido en su actuación que el lactobacilo. Y esa ciclodextrina se crea mucho más rápidamente que esas pequeñas dextrinas. Y además, Lactobacillus no tiene una proteína de transporte que le permita meter la ciclodextrina dentro. ¿Vale? Entonces, ¿el ganador quién es? El ganador de la batalla está claro. El ganador de la batalla siempre, con nuestro permiso, es Streptococcus. Y esto es una simulación informática de lo que sería el centro activo en azul de la ciclodextrin glucosiltransferasa y la ciclodextrina que va saliendo. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre. Lo que ocurre es que cuando Streptococcus ha atacado a la patata, ha cortado el almidón, pero ha generado la ciclodextrina. Antes de comérselo, aparecemos nosotros. Aparece el hombre. Nosotros en el laboratorio. ¿Y qué hacemos? El anillo ese no lo llevamos. Total que al final los dos bichos mueren. Los bichos, que me perdonen los microbiólogos, pero algunos químicos. Y los bichos mueren. Uno porque no ha podido tener la fuente de alimentación y el otro porque lo ha hecho, pero nosotros se la hemos quitado del medio. ¿Vale? Esto es una ciclodextrina. Es como un donut. Unidades de glucosa formando un anillo. ¿Vale? Pero con esa particularidad, que tienen una cavidad interna. ¿Vale? Ahora veremos para qué sirve. Resulta que... Ay, está sensible esto. Esas son las 3 ciclodextrinas que existen en la naturaleza y no quiero que olviden siempre que vienen de la lucha de 2 bichos, ¿vale? Que hay un tipo como un microbiólogo que está seleccionando. Alfa, beta y gamma. ¿En qué se diferencian las 3 ciclodextrinas? Se diferencian únicamente en el número de unidades de glucosa que tienen. Esta tiene 6, esta tiene 7 y esta tiene 8, ¿vale? Pero claro, eso va a ser importante porque el diámetro de la cavidad interna será mayor o menor. ¿Esa cavidad interna para qué sirve? Pues esa es la propiedad más importante de estas moléculas. Sirve para introducir en su interior moléculas de carácter lipofílico. Lipofílico, ¿por qué? Porque la parte externa, si ven la diapositiva anterior, los grupos hidroxilo están orientados hacia el exterior. Sin embargo, la parte interna de la cavidad es hidrofóbica y tú puedes introducir un montón de sustancias hidrofóbicas y luego esto, que es el complejo de inclusión, es decir, la ciclodextrina con la molécula lipofílica en su interior, ¿vale? Ya lo podemos utilizar en muchísimos sitios. Sabemos más o menos ya lo que es la ciclodextrina, mi hermana de sangre, así. Bien.
Mediante programas bioinformáticos lo que nosotros hacemos es predecir cuáles son los tipos de ciclodestrina que mejor se adaptan para cada sustancia que tú quieres introducir. Por ejemplo, cuando nos lo piden en farmacología, ¿qué ocurre? Aparece, por decirlo de alguna forma, una enfermedad nueva o aparece un problema y ¿cómo lo abordas? ¿Te vas a poner a probar millones de fármacos? No. Nosotros rápidamente, con el modelado bioinformático, con el docking molecular, ponemos ahí la máquina funcional y nos da cuáles son los tipos de ciclodestrina que mejor se adaptarían al principio activo que queremos encapsular. Ya luego lo probamos los 3 o 4 experimentalmente y fuera. Bien. No son cápsulas cerradas. Han visto que era el DONTS. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mediante los procesos físicos de release va saliendo poco a poco, ¿vale? El compuesto bioactivo que tú tienes dentro, conforme se va degradando en el exterior, va saliendo fuera. Y eso es importante. Eso es importante ¿para qué? Pues fíjense, nosotros en el departamento, utilizando la biotecnología, lo que hacemos es evolución dirigida, mutagénesis, etcétera, para esa enzima, la que la generaba, la ciclodestrina-glucosiltraferasa, pues llevarla hacia donde nosotros queremos. Que sea más rápida la forma de actuar, que dé lugar a un tipo de ciclodestrina o a otro tipo de ciclodestrina, y eso lo hacemos en biotecnología. Pero lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene esta molécula es su uso en muchos tipos de disciplinas científicas. Si conoces bien el funcionamiento de la encapsulación molecular, puedes utilizarla en medicina, en química, en cosmética, en análisis químico, etcétera, etcétera. Le voy a dar un solo ejemplo por ahora. ¿Cuál es el eslogan más conocido de los desodorantes en este país? El famoso de Resona no te abandona. ¿Y Resona por qué no te abandona? Es un tema sentimental. ¿Y por qué no te abandona Resona? Eso antes no tenía ningún sentido, pero ahora ya sí. Ya sí, ¿por qué? Porque dentro de la formulación de ese desodorante están estas moléculas o unas parecidas. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con la industria cosmética es el problema que tienen los malos desodorantes, los malos perfumes, los chicles, esos que tienen el sabor o la fragancia muy intensa al principio, pero se pierde rápidamente. Introducimos la molécula que es responsable del aroma dentro del anillo y poco a poco la va liberando al medio. Por eso le incorporó Shiseido, fue lo primero que lo incorporó a su perfume, lo incorpora a Rexona, lo incorpora a muchos chicles para que el aroma o el sabor, etcétera, dure más. Luego hay cosas un poco extrañas para las que también se utiliza la encapsulación molecular. Por ejemplo, esto. Estos son los leggings más famosos, más vendidos ahora mismo en España. Son los leggings de Nivea, ¿vale? ¿Qué hacen? Exactamente lo mismo los leggings estos. Llevan, en la parte de dentro, llevan complejos de inclusión entre moléculas encapsulantes y si es Nivea no puede ser otra cosa, y coenzima Q10, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, tú lo llevas por la parte de dentro y en el momento que tú vas andando, con la fricción, el anillo con la coenzima Q10 se va rompiendo y la coenzima Q10 se va liberando y se va liberando sobre la piel. ¿Eso es así? Sí. Ahora ya, la segunda parte de que reduce la celulitis, adelgaza, mejora tu línea, eso ya habría que ver. Pero bueno, no, hoy no voy a hablar mal de Nivea. Bien. ¿Y puede servir para algo más la molécula esta? Si aparte de ya conocer cómo se crea, que acuérdense siempre de la lucha de los microorganismos, los tipos que hay en la naturaleza, nosotros tanto la alfa, la beta y la gamma la tuneamos desde el punto de vista de la química, empezamos a ponerle radicales para ver lo que queremos hacer, las aplicaciones prácticas que tiene, pero ¿no puede servir para algo más? Y en este algo más es donde quiero centrar la parte de lo que yo puedo ganar contando esta historia. Miren, esto es por decirlo de alguna forma, el ciclo de la investigación, por lo menos la que nosotros trabajamos. El Ministerio o cualquier otra fuente de financiación nos da el sustento económico, ustedes lo conocen, vamos al laboratorio, los publicamos en revistas especializadas, los llevamos a los congresos, luego, al menos nosotros, divulgamos lo que ya hemos publicado primero en la revista y luego en el congreso lo publicamos en la web o en distintos blogs y luego empleamos las redes sociales, esas que los científicos muchas veces rechazan. Quiere hacer un inciso. Es bastante curioso decir que los docentes nos dedicamos y estamos totalmente implicados en la formación de los alumnos, la formación científica de los alumnos que pasan por las carreras, pero decir luego que las redes sociales es una pérdida de tiempo, cuando la Fundación Española de Ciencia y Tecnología ha demostrado que
los jóvenes, una de sus principales fuentes de información son las redes sociales. Entonces, que un docente o un investigador diga eso no sirve para nada, cuando son los chicos que estamos formando su principal fuente, habría que mirárselo eso, ¿vale? Pero normalmente es esto: economía, labor experimental, los papers, el congreso, los blogs y las redes sociales para dar a conocer lo que hemos hecho. Pero podríamos hacerlo al revés. Es decir, nosotros podríamos conseguir que a partir de aquí hacer el camino inverso y que de un simple tweet llegar a una fuente de financiación. Miren, eso es la mejor carta que he recibido en mi vida. Fue mi credencial de becario, ¿vale? Ahora nombre la palabra becario y parece que hay una conmoción ahí y tal. Yo fui becario y a mucha honra, ¿vale? Y esta fue la carta del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces había un ministerio. Y era una para trabajar para hacer la beca, la tesis doctoral, y además colaborábamos con una empresa. La tesis doctoral tenía un solo objetivo, que era diseñar nuevos productos. Nuevos productos, trabajamos con la empresa, no sé, García Carrión sabemos cuál es, ¿no? Pues trabajamos con García Carrión. Y entonces era para diseñar nuevos productos con un perfil aromático mejor y un perfil nutricional mejor, ¿vale? Bien, me pasé 4 años utilizando esas moléculas que vienen de la lucha de los microorganismos, ¿vale? Para mejorar el perfil sensorial de los vinos de García Carrión. Para ello utilizaba la ciclodestrina, de la que se ha hablado y por eso se lo he contado. En esos 4 años hice pues, todo lo que ven ahí. Hice pues, lo que se llama ahora la investigación básica, ¿vale? Esquemas, diagramas, fórmulas, se publicó en buenas revistas del campo de la bioquímica, del campo de la alimentación, la investigación básica. Luego, pasados 4 años, se publicó esto. Esto, mira, Alberto, ni el libro de Vamos a comprar mentiras, ni el otro, ni el de Más allá. Este es mi mejor libro. El mejor libro es mi tesis, de nombre infumable, como todas, pero ahí estaba, en el año 97. Y se publicó y yo estaba súper contento, ¿hasta que te llegan, pues, a muchos de ustedes les pasará. Te llegan los amigos, ¿no? Los amigos de otros círculos. Entonces, cuando te preguntaban, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, pues hago esto, estoy ahí investigando, los círculos, y dices, ¿y a qué más? Eso sí. Me paso 9 horas diarias aquí metido en el centro. ¿Cómo que a qué más? Digo, no, vale. Y cuando publiqué esto, la tesis, yo estaba súper orgulloso. Y mis amigos decían, ¿y los productos esos de García Carrión dónde se pueden comprar? Y claro, dije, porque los productos nunca vieron la luz, como suele ocurrir. Digo, pues mira, no se han creado, pero se ha generado el conocimiento. Se ha generado el conocimiento, se ha dado lugar a una serie de publicaciones, pero a mi amigo eso no les convencía. Digo, no, pero es que importa, dice, y entonces el dinero que hemos puesto, el dinero público que hemos puesto con nuestros impuestos para que salieran esos productos que no han salido y tú te has dedicado 8 horas y 9 horas diarias con nuestro dinero, digo, no les convencía. Entonces yo le hablaba de esto. Le hablaba de la importancia de que haya experimentos que no han salido o experimentos que sí que salen, pero que no se ven, para que luego haya unos pequeños productos que son los que vemos ahí, pero que detrás está muchísimo la investigación básica. Pero tampoco les convencía absolutamente nada. Y le hablé de estos dos señores. Estos señores, Fleming, y cuando Fleming descubrió la penicilina, absolutamente nadie, le daba a la penicilina la importancia que luego tuvo y que ahora tiene. Y ponía esta frase de Ramón y Cajal: cultivemos la ciencia por sí misma sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años y a veces tardan siglos en llegar. Y ahí mis amigos empezaban a dudar, y como empezaban a dudar les coloqué esta frase. Y les dije, la inversión en ciencia es una falacia. Y claro, eso no convence a nadie y no le convence a ninguno de los que están ustedes hablando aquí. Pero lo defiendo. ¿Por qué creo que la inversión en ciencia no hay que hacerla? Pues porque en mi forma de entender esto, en la ciencia lo que hay que hacer es gastar y no hay que invertir. Porque cada vez que se utiliza la palabra inversión, la gente empieza a pensar rápidamente en el rédito, en el rendimiento económico rápido. Y las líneas ahora van hacia, vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué voy a obtener de esto? No, esto no funciona así. Esto no funciona así, aunque allí fuera rige esto que parece que no quiere conducir por ahí. La ciencia, como saben ustedes, o muchos de ustedes, funciona de otra manera. Y se lo dije a mi amigo. Y eso ya le gustaba más, lo del gasto. Y entonces, estamos en el año 97. Y ahí damos un salto hasta el año 2012. En el año 2012, estando en las redes sociales, eso tampoco nos gusta a algunos, y a otros nos gusta muchísimo, vi este tuit donde no está mi cuenta, por lo cual solamente supe de él por mi presencia en las redes sociales, si no, ni me hubiese enterado.
Y esto lo publicaba un tal Juanjo, que no tenía ni idea de quién era, y hablaba de una tal Natalia, que tampoco tenía ni idea, y de una tal Carmen María Alarcón, que no tenía ni idea. Pero se hablaba de esto, en el tuit. Se hablaba de hidroxipropil betaciclodestrina, que era la molécula con la que yo vengo trabajando del año 93. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, hombre, estarán conmigo que no todo el mundo, que esto llama la atención. No todo el mundo va hablando de ciclodestrinas todos los días en las redes sociales, ¿vale? Y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y empiezas a tirar de hilos. Y empiezas a tirar de hilos y te encuentras que este señor es un médico, que además era de Murcia. Yo no lo conocía y ahora lo conozco. Digo, ¿y esto? Ciclodestrina, ¿y esto de qué va? Y esa niña es Natalia, la segunda protagonista del tuit, después de Juanjo. Natalia es una niña con una enfermedad rara. Una enfermedad rara que yo no tenía ni idea que existía esa enfermedad rara. Esa enfermedad rara se llama Niemann-Pick tipo C. ¿Vale? Esa enfermedad, el problema que tiene es que los genes NPC1 y NPC2 los tiene mal estado. Esos son los genes que son responsables de la codificación de proteínas implicadas en el transporte de lípidos. ¿Vale? Como no puedes transportar los lípidos se te acumulan en partes de tu organismo. En el bazo, en el hígado, ahí tiene medio tratamiento farmacológico, pero donde se te acumulan, que no hay nada que hacer, es en el cerebro. Es decir, lípidos y sobre todo colesterol. Se te acumula en el cerebro, esperanza de vida media, 4 o 5 años como mucho. Esa era Natalia. Bien. Y esta es la tercera protagonista del tuit, después de quien escribió y después de Natalia. Ponía Carmen María Alarcón. ¿Carmen María Alarcón quién es? Carmen María Alarcón es la madre de Natalia. Y la madre de Natalia, pues hizo lo que todos nosotros haríamos por nuestro hijo, pero que ya llegó a sitio donde yo no hubiese llegado. Es decir, porque no hubiese tenido esa capacidad, desafortunadamente. Medios de comunicación, locales, nacionales, internacionales, autoridades políticas, de Estado, en todos sitios aparecía, pidiendo ayuda para su hija. ¿Qué ocurría? Que Carmen María fue por muchísimos hospitales de España. Y en todos le decían que no había, que llaman con esas palabras, que no había tratamiento y que lo único que podía hacer era esperar. Y ella cogió y empezó, se negó a tener que esperar, y entonces cogió y empezó a estudiar el tema. Y se encontró que a 2 gemelas americanas le estaban dando un tratamiento. ¿Vale? ¿Y qué decidió ella? Pues ella decidió que quería darle ese tratamiento a su hija, si total estaba todo perdido. Todos los hospitales le dijeron que ese tratamiento nada y que no. Salvo un hospital. ¿Qué hospital? El Hospital de la Zarzuela en Madrid. Y el Hospital de la Zarzuela en Madrid le dijeron que le aplicaban el tratamiento que le habían dado a las gemelas americanas, pero con una condición. La condición es que ella, la madre, con ayuda de poco más, bueno, el hospital ponía aparte, pero que tenía que moverlo ella, tenía que obtener la autorización de la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento para ese tratamiento, porque no estaba aceptado. Entonces cogió, luchó, movió todo, el hospital le apoyó, fue el único que en ese momento le apoyó, y la Agencia Europea del Medicamento aceptó el tratamiento como medicamento huérfano. Claro, por eso, ¿qué ocurría? Pues lo que le voy a decir, el tipo de medicamento huérfano. Esta fue la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Considerar apto para el tratamiento de Niemann-Pick esto. Este es mi laboratorio. ¿Y esto qué es? Esto es hidroxipropil betaciclodestrina. Las ciclodestrinas son las moléculas que utilizábamos para intentar el desarrollo de nuevos productos que nunca vieron la luz, con García Carrió. Y cada 15 días, utilizando el mismo mecanismo que se proponía en la tesis, donde encapsulábamos lípidos, sobre todo ácido graso, cada 15 días Natalia va a Madrid. ¿A qué? A que le pinchen en la cabeza ciclodestrina. Porque la ciclodestrina con el tratamiento farmacológico no puede pasar la barrera hematoencefálica. Y entonces hay que pincharle en la cabeza. ¿Y qué ocurre en la cabeza de la niña? Lo que ocurre es que, de la misma forma que hace en el año 97 se encapsulaban ácidos grasos, llega la ciclodestrina, atraviesa, porque está pinchando la barrera y coge el colesterol. ¿Vale? Estábamos nosotros, estoy diciendo que aquellos resultados que se obtuvieron en el año 97 en alimentación sean los que están ahora ayudando a los niños con Niemann-Pick tipo C. No, ni muchísimo menos. Esos resultados y muchísimos más que se han conseguido en todo el mundo por investigadores de todas las ramas científicas.
Pero en aquellos momentos, yo al menos, no tenía ni repajonera idea de lo que era una enfermedad rara. Y nosotros estábamos utilizando encapsulación de lípidos para desarrollo de nuevos productos alimentarios con una empresa del sector vitivinícola. Y ahora se utiliza en una enfermedad rara, 30 años después, para intentar mejorar la calidad de vida de una niña. ¿Pero realmente nosotros estamos curando la enfermedad? No. ¿Por qué? Pues porque la ciclosporina actúa como una escoba. Cada 15 días se va acumulando, es tóxico, en el cerebro ocurre lo que ocurre y se pasa la escoba a los 15 días. Se limpia y la niña reaccionaba dentro de su estado horrible, pero según declaración de la madre, reaccionaba positivamente. Hasta que a los 15 días, otra vez, porque se le iba acumulando, evidentemente. La matemática ahí tenía mucho que ver. ¿Por qué? Pues porque ¿cuánto le pinchamos? ¿Cuánto gente encapsulante le metemos en la cabeza? Pues hay modelos matemáticos que le dicen exactamente la cantidad, porque si le ponen más ciclosporina de la necesaria, puede ser tóxica y puede generar un problema. Si le ponen menos de la necesaria, no encapsulas el colesterol. Hay que ponerle exactamente la cantidad exacta, y eso nos lo dan modelos matemáticos. Y esto es lo que pasa dentro de la cabeza de Natalia. Lo que pasa es, esa molécula blanca es el colesterol, y se forman nanocomplejos con esta verde, que es la ciclosporina que nosotros pinchamos. ¿Vale? Ahora, me gustaría poner un vídeo que no lo he puesto nunca. Un vídeo importante, que es el mecanismo de actuación de la ciclosporina en el cerebro. Y quiero ponerlo por una razón especial. Por una razón que me sirve para un argumento que quiero dar hoy aquí. Por primera vez. A ver, no sé si se funciona. ¿Se ve? Sí. Bien. Esto es la membrana. Y esto es la ciclosporina, cómo se está acoplando, ¿vale? A la membrana. Entonces, fíjense, se mete allí la bicapa, ¿dónde dejo esto? Bueno. Y ahora, no sé si se va a ver bien con la luz, pero sí. ¿Ven ahí la molécula de colesterol? En rojo, ¿cómo va saliendo? Con esa ciclosporina que nosotros estamos poniendo. Está claro, ¿no? ¿Cómo la extrae? Bien. ¿Por qué quería ponerle ese vídeo? Pues le quería poner ese vídeo porque ese vídeo lo he utilizado en muchas conferencias y ese vídeo está mal. Eso no es lo que pasa. Pero es lo que he ido diciendo muchas veces que ocurre cuando he explicado esto. ¿Por qué? Porque ha salido un artículo muy reciente que ha demostrado que la ciclosporina mediante pinocitosis, bueno, mediante unos mecanismos fisiológicos, entra dentro de la célula. Coge el colesterol y luego lo saca. No se queda en la parte externa de la membrana, sino que entra. ¿Por qué digo que tenía especial interés en poner este vídeo? Porque es una cosa que se va a debatir, va a salir en el programa de Movistar en, no sé, 3 o 4 semanas. Porque hay mucha gente que cuando ve estas cosas, y hago eso, por ejemplo, para que extrapolen, en el caso de la alimentación, no se ha dicho siempre, joder, es que esto es un desastre. Hay veces, al principio se podía tomar todos los huevos que quisieran, luego se podía tomar 3 huevos, luego 1 a la semana, ahora parece que 1 todos los días y no pasa nada. Los científicos no se enteran, no. Eso es lo mismo. Es que precisamente aquí reside el gran valor de la ciencia. El gran valor de la ciencia consiste en corregir ideas que estaban establecidas anteriormente y que dábamos por supuestas. Y que con los nuevos datos, con las nuevas evidencias, se cambian. Y no pasa nada. Todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Pues todavía hay gente que lo piensa, lo va diciendo por ahí, pero bueno. Y con esto, por eso quería ponerlo. En el fondo me alegraba. En el fondo me alegraba de haber estado poniendo un vídeo que ahora se demuestra que no es así. Pues ahí. Y se dice, y se cambia, y ahí funciona. Bien. ¿Qué ocurre? Que con esta historia que le he contado, la primera parte que le he contado de esta historia, pues luego volví a mis amigos. Y les decía, ¿os acordáis de aquello? Que no servía para nada. Digo, pues eso que peyorativamente hablan de la investigación básica, que no entiendo muy bien todavía yo la diferencia es entre investigación básica e investigación aplicada. Lo que hay es buena y mala investigación y punto, ¿vale? Y que una no existiría sin la otra, pues como dice la diapositiva. Este estaba frotando a ver qué pasaba y luego resulta que la aplicación era muy clara. Y que nosotros hace 20 años aplicamos la ciclosporina en la alimentación y resulta que el mismo mecanismo, la misma fórmula, la misma son las que estamos utilizando ahora para mejorar la calidad de vida de una niña con una enfermedad rara. Ahí reside. Y esto, mucha gente habría que explicárselo, ¿vale? ¿Y ahora qué? Vale, ya me enteré de la historia esa, ya todo el tema, cómo funciona la ciclosporina, diferencia entre investigación básica,
romper la barrera de investigación básica y investigación aplicada, contárselo a la gente. Digo, pero vamos a contar esta historia. Y lo utilicé en un blog, no en el mío, sino en una plataforma de divulgación, en Naucas. Y lo conté. El post fue conocido y luego vi una conferencia que se hizo viral, la del huevo y la niña, en Bilbao, en un evento de divulgación, el más fuerte del país. Bien. La implicación fue fuerte, porque para todo eso que le han contado, bueno, la madre, etc. Y entonces volví al departamento de la Universidad de Murcia. Entonces hablé con este señor es mi jefe. Y entonces le dije a mi jefe, que realmente sin él no estaría aquí, porque a mí es muchísimo más que un jefe, para mí es el mejor científico que tiene la Universidad de Murcia, Francisco García Carmona, y le dije, yo quiero hacer algo. Pero experimental. Ya me enteré de esta historia, fíjate la historia, se me enteró del historión, que había pasado, los resultados de aquello, ahora quiero hacer algo. Digo, ya José, y él siempre me deja libertad del grupo, cada uno que hagamos lo que creamos conveniente. Hombre. Digo, dice, pero es que nosotros somos bioquímicos de alimentos, ¿vale? No somos bioquímicos, no trabajamos en biomedicina. Entonces cogí, no sé lo que hubieran hecho ustedes, pero esta historia con una molécula con la que lleva 20 años, cogí mi mochila y me fui a la zarzuela. Y entonces hablé allí con la jefa de pediatría, que estaba tratando a la niña, porque resulta que ser un medicamento huérfano, como piensan en casi todo, tú no puedes comprarlo en una farmacia. Tú tienes que aplicarlo en el hospital que lo ha pedido, y además con la persona que lo ha pedido, al niño que se lo ha dado. No se lo puede aplicar ni al niño de al lado, tendrías que otra vez pedir toda la documentación, etc. Y hablé con la jefa de pediatría, y le hice una pregunta, o una de las preguntas fue la que saltó el resorte. Digo, ¿y por qué le están pinchando cada 15 días? ¿Por qué? Ojo, coge el coche de Murcia, vete a Madrid, pinche, estás 2 o 3 horas en el post y te vuelves en el mismo día. Digo, ¿por qué cada 15 días? Dice, porque la ciclodestrina es... La hidroxipropilbeta ciclodestrina, hay quien dice que puede ser tóxica, ¿vale? Entonces vamos a asegurarnos que no está en el organismo antes de volver a pinchar. Y hombre, eso de asegurarnos queda un poco... ¿Por qué no se le pincha cada 2 días? ¿Cada 10 o cada 100? ¿Por qué 15? Por eso. Entonces, volví a Murcia y le dije a mi jefe, digo, pues mira, vamos a estudiar la farmacocinética. Eso sí que sabemos hacerlo. Si sabemos de cromatografía líquida y vamos a estudiar, a desarrollar un método para ver el tiempo que está la ciclodestrina dentro del organismo. Porque si no se le pincha antes, por si acaso es tóxica, y resulta que cuando le pincha mejora, vamos a ver qué pasa. Y desarrollamos un método. Y este es uno de los resultados del método. Uno de los resultados que dice que antes del cuarto día, no quedaba ya ciclodestrina dentro del órgano. ¿El dato era importante? Sí, claro que es importante. ¿Por qué? Porque no hace falta esperar 15 días. Si mejoraba y ya no existe, ¿por qué hay que esperar 15 días? Datos que van a la reunión con la jefa de pediatría, ella con el neurólogo, etc. ¿Y qué conclusión? Los datos son muy buenos, los datos son clarísimos, no hace falta pincharle cada 15 días, se puede pinchar antes, pero se le va a pinchar cada 15 días. Normal. Yo también apoyo esa decisión. ¿Por qué? Porque en el estado ya, estaba Natalia, coger cada 4 días a Madrid y venirse en el coche, pues para algo que todos preveíamos lo que podía pasar, vale. Pero ahí estaba la generación del conocimiento. Ahora le he contado. ¿Qué hicimos? Pues esos datos fueron la base de la tesis fin de máster, el máster de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de una alumna nuestra. Y publicó su trabajo fin de máster basándose en esto. Luego lo llevamos al Congreso. Lo llevamos a Congreso, y este es uno de los doctorandos con los que trabajo, en un congreso internacional que contó todo el caso, todo lo que han visto, la ciclodestrina, todo. Y luego publicamos el artículo. O el primero de los artículos. Basado en todo esto, ahora se está en el proceso de publicación del siguiente, que va a ser más fuerte. Ya estábamos ganando algo. Pero podemos hacer algo más. ¿Te puede servir la divulgación algo más? Y acuérdense que todo esto empieza, y repito, en la lucha de los 2 bichos aquellos, ¿vale? Y después en un tuit. ¿Puede ayudar algo más? Pues digo, pues vamos a contar otra vez todo esto al público. Pero claro, la gente, si le habla de ciclodestrinas, pues tampoco va a mover pasiones con todo eso, ¿vale? Y entonces, una de las herramientas básicas de la divulgación científica es la creatividad. Tú tienes que encontrar una herramienta para llegar al público, una herramienta que le llame la atención, si quiere llegar a mucha gente, ¿vale? Y de momento, un día, mirando mi famosa moleculita, pues encontré la herramienta. Y la herramienta era esa, ¿vale?
En estos momentos es cuando la gente empieza a hablar de la banalización, a pensar, yo sé esto qué es. Yo soy muy friki del Señor de los Anillos, muchísimo, ¿vale? Y dije, ya tengo la herramienta. ¿A qué me refiero? A que cada artículo científico que el grupo publica, lo convierto en un artículo para mi blog, en un post donde salen elfos, hobbies, enanos, orcos, que hagan, ¿vale? Un post donde aparecen las mismas fórmulas, los mismos diagramas, los mismos esquemas que en el otro. Y exactamente con el rigor científico. Con el mismo rigor científico, son post densos, ¿vale? Porque cuentas esto. Pero también en la comunicación científica hay tallas, como en la ropa. Pues tienes que publicar según el Google que quieras ir, más denso o menos denso. Y esto es el resultado. Artículo como este, en el blog, cada vez que un artículo en el grupo publica esto. Y aparecen los Ents, aparecen los orcos, aparece Sauron o aparece Aragorn o el que haga falta. ¿Y qué se logra con eso? En ese momento están pensando ustedes, este tipo de Murcia, se logra esto. Pero aquí hay que dejar un inciso por una cosa que yo hace poco en una conferencia un divulgador. Se logra que unos resultados que leen un grupo muy especialista de científicos en revistas muy especializadas te lleguen en cuestión de horas a 30.000, 50.000, 100.000 personas, ¿vale? Pero ojo, aquí no hace falta que lo diga, pero a lo mejor a la sociedad hay que decírselo, o a alguien también. Es decir, la divulgación científica no es una herramienta alternativa a la investigación. Primero esto, la revista científica, que la leen 4 o 5, ¿vale? Y luego esto, pero en ese orden. Y no es una alternativa, ni muchísimo menos, aunque haya gente que diga que sí. Y vamos a dar otro paso. Vale, ya lo he contado. Ya hemos cogido, ya hemos contado a todo el mundo. ¿Vale? ¿Y qué más? La historia sigue. Miren, en todos estos años de divulgación tengo una relación un poco especial con las empresas, ¿vale? Con las empresas sobre todo de alimentación y de cosmética. Una relación un poco especial, ¿por qué? Por el mal uso desde mi punto de vista que hacen de la ciencia o del lenguaje científico. Los datos del Ministerio son muy claros. La gente cada vez tiene mejor percepción social de la ciencia, la gente, la labor del científico detrás de la del médico es la que más respeta de la sociedad, pero también los datos dicen que la gente el nivel científico que tiene es medio, bajo, bajísimo. Y hay empresas que se aprovechan de eso. Hostia, tú tienes buena percepción social de la ciencia, respetas la labor del científico, pero no tienes ni idea de ciencia, pues te rodeo los eslóganes publicitarios de frases que suenen a ciencia, de un tipo que aparece con una bata ahí arropando, porque eso aquí como científico, como ciudadano y como científico, fastidia. Entonces he tenido una relación especial con muchas empresas con nombre y apellido denunciando los determinados productos. Y entonces me iba a un instituto del Consejo, en Santiago de Compostela. Iba allí a dar una charla de eso, ¿vale? Del mal uso de la ciencia en alimentación y en cosmética. Entonces la persona que me llamó, cogiendo el avión en el Altet, me llamó y me dijo, José, dice, ¿tú has tenido algún problema con Feiraco? ¿Es una Feiraco, los yogures Clesa y todo eso? Digo, pues no lo sé, son ya muchos años. Digo, no sé, tendría que buscarlo, pero yo creo que no hablo de Feiraco. Dice que el director técnico de Feiraco te busca. Ha llamado al consejo, ha llamado al hotel, ha llamado a la asociación que te va a invitar porque quiere hablar contigo. Y en ese momento te entra, es verdad, nosotros nos reímos tal, pero te entra un poco el pánico, ¿eh? Porque dices, todavía que he dicho de Clesa o de Feiraco. Te pones a buscar, no encontré nada, pero a lo mejor se me había escapado algo. Y el tipo se presentó en la cena. En la cena era un evento de escépticos. Se presentó en la cena. Y me dijo, ¿tú eres? Digo, sí, soy yo. Era un friki del Señor de los Anillos. Era un friki. ¿Y qué ocurría? Que buscando cosas del Señor de los Anillos, no de ciencia, buscando cosas del Señor de los Anillos, se había encontrado uno de los artículos que había dicho ese. Y resulta que eso resolvía lo que leía detrás del artículo, resolvía el problema que él tenía para la elaboración de un tipo de productos lácteos destinados al síndrome metabólico. Pero a él le faltaba la herramienta para introducir dentro unos compuestos bioactivos. Le faltaba la encapsulación molecular, que era de lo que hablaba con los ENS, los orcos, etc. Y no se hubiera enterado de lo que hacemos en el departamento si no hubiera sido por la herramienta esa. Porque a Feiraco no llega la investigación científica que hacemos en los papers, pero sí llega un friki del Señor de los Anillos y esa historia. ¿Y qué me propuso? Lo que me propuso es escribir un artículo, un proyecto de investigación para mandárselo al Ministerio. Y cogió y nos juntamos, la Universidad de Murcia, Clesa, y metimos empresas y otros grupos de investigación.
escribimos el proyecto basándose en todo esto y lo mandamos al Ministerio. Resultado, 1 millón de euros, prácticamente. 1 millón de euros que nos dio a través del programa CEDETI el Ministerio para trabajar en los yogures del síndrome contra el síndrome metabólico basándose en la encapsulación molecular de la ciclodestrina. En ese momento mi jefe, que no sabía ni lo que era el Señor de los Anillos, si le tenía que vestir de orco o de lo que sea, se vestía. Era 1 millón de pavos que había llegado al departamento. ¿Y qué hacía con ese 1 millón de euros? Con ese millón, bueno, la parte de lo que nosotros nos hemos llevado, pues financiar tesis doctorales de chavales que tenemos en el grupo de investigación. Esta chica mexicana, el contrato que tiene ahora está basado en el dinero que se había conseguido por el programa CEDETI, que venía de la divulgación científica de nuestros resultados de investigación utilizando la herramienta de las ciclodestrinas. El mensaje está quedando bastante claro. Y este es el mejor ejemplo que conozco, y con la suerte de que he podido vivirlo en primera persona, de la retroalimentación del investigador de la comunicación científica. De contar a la sociedad lo que tú haces. Y no solamente es un acto generoso de llevar a la sociedad, sino es difundir tus resultados de investigación con una repercusión económica y una repercusión en tu grupo de investigación. Acuérdense de esto que les decía. La financiación económica, la experimentación, el artículo científico, el congreso, el blog y las redes sociales. Pero también se le puede dar la vuelta, bien hecho. Y eso se puede llegar desde aquí hasta aquí. Pues miren un tuit, acuérdense del tuit que apareció en el 2012. El tuit, conoces la historia, la divulgas en un blog, la llevas a un evento de divulgación, eso se transforma luego en una tesis fin de máster, luego se lleva al Congreso Internacional, luego se publica en artículos científicos del sector y se divulga utilizando la herramienta creativa y llega el dinero al departamento. La divulgación sirve para algo más que llevar la ciencia a la sociedad, que ya por sí es bastante importante, sino que te puede ayudar. Y este es el ejemplo más claro que conozco. ¿Cuál es la rama más importante de la ciencia? Le dije a mis alumnos. Digo, pues, también ha quedado claro a lo largo de la exposición. Para diseñar un fármaco ha intervenido la micro, la química, la física, la nanotecnología, la biotecnología, la bioquímica, las matemáticas, la farmacología, la medicina, etc. Y me duele como químico, pero es absolutamente absurdo en el siglo XXI que estamos compartimentalizar en habitaciones estancas cada una de las ramas científicas. Y no es que lo diga yo, lo decía la portada de hace unos meses de una de las mejores revistas del mundo. La interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad son realmente el verdadero valor de la ciencia. Y el futuro, yo creo, y con esto ya acabo, yo creo que la divulgación científica y la comunicación científica ha venido para quedarse, ¿eh? Ha venido para quedarse. Es decir, no podemos hablar de esto como algo que utilizan la gente. Hace un tiempo cuando empecé con el tema de la comunicación de la ciencia, yo me acuerdo que había un vicerrector. Esto se está grabando, sí. Bueno. Total. Era un vicerrector que me presentó como que hablaba de que este es el friki de internet, el Señor de los Anillos, su blog, estas cosas que hace, que repito, paralelamente a la misma docencia, a la misma investigación de siempre. Uno no tiene la cátedra así porque sí, ¿vale? Cuando empezaron a llegar todos los premios de los que hablaba Alberto y todo el reconocimiento y tal, de momento me presentó un día como embajador de la Universidad de Murcia. Cuando lo escuché delante del público le dije, hombre, ¿te habrás dado cuenta los frikis de internet donde llegan? Y ahora somos los embajadores de la universidad. Pero la divulgación ha venido para quedarse. La divulgación no es algo pasajero, ni una moda, ni muchísimo menos. Y la divulgación es necesaria para la institución, para rendir cuentas, pero para difundir también lo que hacemos al gran público, que es al final el que nos sostiene a todos nosotros. Ahora bien, he conocido a algunos divulgadores que yo intento esto tenerlo muy claro, no todo el mundo, pero cada uno que haga lo que quiera. Es que a pesar de que me encante la divulgación científica, creo que lo mejor que estoy haciendo estos años, por lo menos lo que estoy intentando hacer bien, es no romper amarras con lo que había antes de todo esto. Y lo que había antes de todo esto, ¿qué era? Lo que había antes de todo esto era esta gente, y que sigue estando.
que es con mi grupo de investigación, que son los que sostienen, tú siempre he defendido que no tienes por qué ser como un investigador para divulgar perfectamente la ciencia, pero que aporta un plus enorme. Y el grupo siempre estará ahí. Y cuando deje esto, que no sé cuándo será, creo que en Murcia he creado la semilla, ya hay mucha gente que viene detrás empujando, aquí será donde seguiré al 100%, cuando ahora he bajado al 50%. ¿Y qué he ganado? Y esta es la última pregunta de la charla. ¿Qué he ganado tras 7 años divulgando la ciencia a un ritmo muy fuerte, muy fuerte? He perdido cosas porque tú tienes costes de todo tipo. Pero hay ¿qué he ganado tras 7 años divulgando? Pues aparte de pasármelo muy bien, muchísimas cosas, muchísimas experiencias, gente nueva, gente sobre todo que me ha servido, y esto sirve mucho en la comunicación científica, para ver la ciencia no solamente con los ojos de nuestra disciplina. Ya no veo la ciencia con los ojos de un químico o de un bioquímico, sino me ayuda un poquito la física, la matemática, la nanotecnología, cosas que tenía muy apartadas, y ahora para poder ver la visión global. Y eso te enriquece culturalmente, científicamente y personalmente. Pero lo que más, si tuviera que hacer una cosa sola, que me preguntaban un día en la tele, elija una cosa de 7 años, una sola cosa. Y, hombre, tal, una. Pues fue esa, la que elegí. La que elegí es haber demostrado, por un lado, que la barrera entre investigación básica y investigación aplicada es absurda. Por otro lado, que la generación del conocimiento per se, y es algo que se preguntan todos mis alumnos de máster y de doctorado, doctorando, ¿y esto para qué sirve lo que estoy haciendo? Tú sigue ahí. Y esta es la aplicación práctica que mejor conozco, y encima tengo la suerte de vivirla mejor, como en primera persona. Por otro lado, también, en este mismo ejemplo, con una producción científica mínima, en este caso, mínima estoy diciendo porque es difícil publicar, cuando estamos hablando de una enfermedad rara, con un solo caso y unos resultados. Pero con una producción científica mínima, haber podido ayudar a la calidad de vida de alguien. ¿De alguien de quién? ¿De Natalia? No. Natalia, el 5 de enero de hace un año murió, como se esperaba. Y yo me acuerdo que me dijo la madre en el último día, me dijo, José, dice, no hemos llegado a tiempo. No hemos llegado a tiempo de ayudar a mi hija. Y le dije, eso ya tú ya lo sabías. Digo, pero esos datos, dice, gracias a tu hija y gracias a ti, que nos traía todos los santos días durante 1 año y medio en el estado que estaba, orina de su hija, dice, gracias a eso, hay niños que ya se les pincha cada 4 días, que no tienen que hacer esos traslados. Y hay gente a la que tú has ayudado. Y el poder vivir esto gracias a la divulgación científica, porque es el motor del que se creó esto es lo que más me ha aportado a mí en la divulgación. Creo que deberíamos cambiar un poquito el sentido de la investigación, de olvidarnos de la inversión, del rédito económico. Aquí estamos en un caso donde se habla que esto no le sirve a todo el mundo, afortunadamente, porque no todo el mundo padece esto, que no se ve un producto tangible, que no ganan dinero de esto, pero creo que solamente lanzar el mensaje a la sociedad de que hay gente trabajando en algo que te puede tocar en cualquier momento, ya es importante. Y todo esto no lo hubiera podido vivir sin la ayuda de la divulgación científica. ¿Tiene sentido divulgar la ciencia? Pues yo creo que después de todo lo que he contado, cada uno que piense lo que quiera. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido fabuloso el coloquio. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Vamos. Ahora te devuelvo el micro, que es que si no... Bueno, José, gracias primero por la charla. Después, cuando hablas de la ciencia, de generar conocimiento, también has dicho una cosa importante, que es que hay que hacer buena ciencia. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos evaluar hacer esta buena ciencia? Porque, claro, el caso que te has presentado de Natalia, en tu caso es relativamente fácil lanzarte a hacer eso, porque tienes una plaza permanente, tienes un seguro profesional, digamos, pero ¿cómo le dices a un estudiante de doctorado, trabaja 4 años y va a sacar un paper, si tiene suerte, de 4 datos, de lo que sea? ¿Cómo podemos conseguir este equilibrio entre hacer
buena ciencia, que se reconoce que es buena ciencia, pero al mismo tiempo estar en una situación de riesgo profesional de que no te asegura que vais a tener publicaciones necesarias, todo esto. ¿Cómo lo ves, digamos? Vamos a ver, son muchas preguntas en una, porque me ya te conozco y... Vamos a ver, para empezar, si no entendí bien, pero hay varias cosas que te quería decir. Uno, desgraciadamente, en el tema de la... Y ahora contestaré al núcleo gordo de la pregunta, pero desgraciadamente en el tema de la divulgación de la ciencia, a mis alumnos de doctorado, a mis alumnos del máster y tal, los freno. Los tengo muy frenados. Muy frenados porque ellos me ven a mí y bueno, hay cosas que les gustaría hacer y tal, pero como tú bien has dicho, en mi situación ya tengo un colchón ahí grande. Y entonces, sí que es verdad, como he dicho al principio, que la CRUD está cambiando todos los baremos, pero a día de hoy lo que te valen son los papers, lo que te valen son esto, esto y esto. Por lo cual a mis chavales les digo, no, si a ti para darte el contrato postdoctoral, poder irte al extranjero, poder reincorporarte o tener un Ramón en caja y todo eso, lo que te vale es esto, pues... Y ya de eso es de sentido común, y no les dejo hacer sus pinitos, les dejo hacer sus cosas, les dejo dar porque les pica el gusanillo y no sé quién para pararlo y además lo promociono, pero 90% aquí, ¿vale? Que es lo que te va a rendir a ti luego. Luego ya vendrá el momento de hacer todo eso o lo puedes hacer a un ritmo muchísimo más bajo, que tú sabes que el ritmo mío es muy fuerte. Bien, por otro lado, pues desgraciadamente, en los currículum investigadores y en las valoraciones de las agencias, cuenta más el peso, cuenta más la cantidad de artículos que la calidad de los artículos. Sí, que te pueden decir, no, pero en el caso de no sé quién tal, no, pero en general cuenta más eso. Y entonces hay veces que la calidad científica se resiente. Y entonces yo creo que la solución es cambiar sistemas de evaluación. Y en eso estamos mucho metidos, en la agencia estamos mucho metidos. Cambiar sistemas de evaluación. Ojo, cambiar sistemas de evaluación del peso del currículum de la persona. Que no valga tanto la cantidad de artículos como un poquito más la calidad. Hay un debate, por ejemplo, un debate interno que hay ahora mismo en la Universidad de Murcia, premio extraordinario de doctorado. Premio extraordinario de doctorado. ¿Qué pesa más? ¿Alguien que tenga un Hacha y un Science tal? ¿O alguien que tenga 15 del segundo escalón? Yo personalmente, prefiero, y es por qué lo prefiero, y es lo que estoy haciendo, yo no puedo tener a un chaval de los míos, sabiendo que el sistema de evaluación ahora mismo te cuenta más el peso, la cantidad de artículos para luego tal, yo no soy quien, ni lo podría hacer teniendo un chaval esperando el artículo de su vida y que luego tenga en 4 años un Hacha, un Science, como muchísimo. Que de plan, 0, un 0, algo así. No, fracción. Y entonces publico en revistas de un poquito más bajas, dentro del primer cuartil, un poquito más bajas, pero que al chaval luego le vaya a ayudar. Entonces hay que pensar un poco en la cabeza en el futuro del doctorando. Hay que pensar. De nada sirve decir, no, tío, espérate, no, acumula datos que vamos a hacer un artículo, vale, porque en el caso de que salga como mucho va a tener uno y no te va a dar para el contrato. Esa es mi forma de verlo. También digo, por una parte de alguna cosita que he dicho así por encima, también digo que considero el sistema de revisión, de artículos científicos, el famoso sistema de revisión por pares, lo considero muy mejorable, pero no lo considero un fraude ni un engaño, como se dice por mucha gente. Lo considero mejorado y tiene aspectos gordos. Pero eso de que eso es un cachondeo y tal, tampoco lo veo así. Tampoco lo veo así, y últimamente menos. Y en el sistema de las acreditaciones, pues ahora las acreditaciones de catedráticos se han convertido en, yo qué sé, en que es más fácil cruzar la Tierra Media que ser catedrático. Soy el último acreditado de España a cátedra. El último de toda esa, de casualidad, fui yo. Y menos mal, porque ahora mismo con mi currículum no me acreditarían a catedrático, pero me colé el último viaje. Así pienso sobre todo esto. La divulgación en su momento, a este ritmo en su momento, y cambiar sobre todo el sistema de valoración del currículum. No todo el mundo tiene el colchón que yo tengo para poder divulgar la ciencia a este nivel. Pero, una cosa que quería decir, que quede claro, esto no lo he dicho, y anda que me estoy aquí, para una pregunta me estoy...
en el sistema de baremación que se está proponiendo a la conferencia de rectores, sistema de valoración de las actividades de divulgación, hay una cosa, un parámetro, que es sobre el que se está debatiendo, es un parámetro que hemos incluido algunos. Es que para que te cuente las actividades de divulgación en tu currículum, antes debes haber demostrado como a poder acreditar un bagaje investigador. Un bagaje investigador. Y entonces se te empiezan a sumar estas de divulgación. ¿A qué me refiero? Me refiero para evitar que el sistema se pervierta. Por ejemplo, en la universidad, en mis asignaturas, me di cuenta que con todo este sistema ahora de Bolonia, toda esta historia, pues resulta que los alumnos, cogiendo el tanto por ciento de seminario, el de práctica, el de tutoría, el de no sé qué, sacando un 2 en el examen final, ya aprobaban. Porque y además se lo sabían al pelo, los porcentajes, pim, y aprobaban. Hasta que te das cuenta y dices, aquí con menos de un 4,5 en el examen final no aprueba nadie. No empezamos a sumar lo otro porque si no, no has demostrado. Pues esto es lo mismo. Para que te empiecen a valorar las actividades de divulgación, sino que pasa que alguien diga, bueno, yo la investigación me la dejo y empiezo a dar conferencias y empiezo a estar. Entonces la cosa cambia. Primero demuestra dónde estás y luego ya pues, se puede sumar todo eso. Más preguntas. Uno de los criterios de evaluación de las becas Marie Curie europeas son precisamente las actividades de divulgación, las que propones, y también para que sean creíbles lo que propones, el tener algo de experiencia previa. Entonces es cierto que tú no le puedes pedir a alguien que está haciendo el doctorado que se dedique a tope a hacer divulgación, pero sí que hay que animarles a que hagan un poquito para, sobre todo de cara al futuro, para que puedan demostrar para este tipo de convocatorias que algo han hecho, si no mucho. Pero no solo en las becas, no en las becas, sino en los proyectos ya europeos y todo eso te están pidiendo una parte de divulgación que no es lo de antes. Antes bastaba con poner ahí 3 párrafos, sí, se va a llevar a la... No, ahora te piden que lo acredites. Ahora bien, un poquito sí, como tú has dicho, estoy de acuerdo. Pero creo que he dejado claro al principio de la conferencia que quien está obligado realmente es la institución. Y muchos grupos de investigación, es decir, lo que tienen que hacer de verdad las universidades y los centros de investigación es tener, aparte de lo que tú has dicho, que sí, y yo también lo apoyo, es tener unas buenas... En cada sitio se llama de una forma, pero bueno, unas buenas unidades de cultura científica. Porque ya hay muchos proyectos europeos, o proyectos que cuando un grupo de investigación lo que pide, lo que hacen es apoyarse en la unidad de cultura científica para que le establezca su plan de comunicación. Más allá de tu labor, que sí, que luego, pero no, vamos a hacerlo de forma profesional. Pero el otro día, en un debate, estaba con el rector de la Complutense, y entonces le dije, ¿qué pasaría en la conferencia de rectores si yo le digo a todos los rectores de España, ¿están ustedes a favor de la comunicación científica? ¿Qué pasaría? Digo, levanten la mano quien esté a favor. Dice, él ya sabía lo que le iba a decir. Todo el mundo la levantaría, todos los rectores. Claro, ¿cómo vas a decir tú que estás en contra? Digo, ahora que la mantengan arriba, quienes en sus universidades o en sus centros de investigación dotan a las unidades de cultura científica de personal, de infraestructura, de recursos, de presupuesto propio. Dice, todos la bajan. Si son sinceros, prácticamente todos la bajan. ¿Por qué? Porque queda muy mono decir que tengo una unidad de cultura científica, porque luego de cara a los proyectos, no, nuestra unidad de cultura científica se va a encargar de la difusión, pero realmente luego detrás hay una persona, como mucho, con contrato estable, como mucho, que no suele ser ni lo normal, que se encarga de toda la comunicación científica institucional. Es imposible. Entonces, aparte de decir que estamos todos de acuerdo y apoyarlo y esto es importante y porque la sociedad y tal, vamos a meter dinero. Y entonces se podrán encargar de hacer un plan de comunicación para que te ayuden a los proyectos. Y los proyectos europeos ya, los evaluadores no somos los evaluadores de proyectos europeos, sabemos perfectamente cuando nos están contando sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación. Estamos cuando alguien nos está rellenando esto, está poniendo 4 cosas y no sabe lo que dice, pero para rellenar el hueco. A quien tiene un plan de comunicación establecido. Y a ese se le puntúa muchísimo mejor que al otro, por mucho plan de investigación que tenga. ¿Vale? Entonces sí, poquito sí, pero la institución la que viene. Pues
Hola, mi pregunta va en el sentido que acabas de decir, ¿no? Sobre los recursos con los cuales alguien puede contar para hacer ese tipo de, digamos, de comunicación con el público. Porque se requiere tiempo, se requiere recursos materiales y de la institución. Entonces, en estos 7 años que ha dedicado a esto, ¿con qué ha contado? Es decir, como apoyos materiales o de la institución para realizar ese trabajo. Pues mira, me hace mucha gracia cuando recibo correos de agradecemos al equipo de ciencia la labor, tal, digo, hostia, el equipo. Empiezas a mirar por ahí, soy yo, ¿vale? No. Ahora bien, de infraestructura, presupuesto, de tal igual, nada, cero, nada, todo eso soy yo, punto. Sí que es verdad que afortunadamente en estos 7 años he convivido, creo que en 2 o 3, hay en Murcia que somos especiales, equipos rectorales, ¿vale? Aquí, es más, tenemos elecciones dentro de 2 meses otra vez. Pero he contado con el apoyo institucional. Es decir, lo he contado. La universidad me permite estar hoy aquí, salir pitando ahora a Madrid a vez de mañana, Veracruz, y el sábado, el viernes por la tarde irme a Granada. Así, ese es el ritmo. Y la universidad me lo permite. Me lo permite, pero no es que me reduzcan clases ni me reduzca nada. Me lo permite. Y sí que es verdad que el actual equipo rectoral ha dotado de presupuesto, que aparte de esta labor, yo soy el coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, y se ha dotado de presupuesto. Y el anterior equipo rectoral también la apoyaba. Pero con presupuesto, pero falta muchísimo. Personas con contrato estable en la Unidad de Cultura Científica estable, decir, no, mira, estos son tasas cuántos años. Cero. Pero tú abres la puerta ahora mismo estaba, justo antes de empezar, cuando estaba con el WhatsApp, ¿qué haces? Digo, estaba hablando con los de la Unidad de Cultura Científica, abres la puerta y hay 7. Y dices, ostras, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Tienes una persona que es interina y los otros son 4 con prácticas del COIE alumnos o alumnos de máster con prácticas del COIE, tal, que en el momento que los forma un poco le sale por ahí algo y soy el primero que le digo cógelo. Y es de las unidades de cultura científica que mejor funcionan de España. Entonces queda muchísimo por apostar de verdad por las instituciones. Esto mío es otra cosa. El libro, la conferencia, la tele, todo me lo he buscado yo solo. Pero venimos a hablar de la institución. Entonces las instituciones en España aportan muy poquito a las unidades de cultura científica. Y te podría decir con los dedos de la mano quiénes son las universidades y me sobran que realmente apuestan por la divulgación institucional, que es cada vez más necesaria. Pero claro, lo que le contaba a tu compañero, llega un proyecto europeo, te exige un plan de comunicación y entonces vas a la unidad de cultura científica. Ya, pero es que te recuerdo que hay una persona que además es interina. ¿Cómo lo hace? Y cada vez recibimos allí en la unidad mayor demanda de los grupos de investigación por ese plan de comunicación. Quiero creer que es porque creen en la divulgación, en el fondo sé que no, es porque se lo está pidiendo, tal, pero con los recursos que tenemos es imposible. Es imposible. Entonces, hasta que la institución no se lo crea de verdad de la necesidad de eso, es muy complicado, muy complicado. ¿Vale? Estoy echando una mano, Bueno, creo que tenemos que empezar a dejarlo aquí porque hemos de ir a comer en un momento dado. Así que vamos a agradecérselo de nuevo. Muchas gracias, José Manuel.